Buenas tardes, mis queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Antes de presentarles la agenda del día de hoy, quisiera hacer un comentario relacionado con un nuevo descenso en la producción industrial del país. Esto ha venido ocurriendo varias semanas sucesivas. Las empresas están teniendo dificultades primero que nada para la recepción de materias primas. Ustedes saben que aquí pues no tenemos ferrocarriles, el transporte se hace en gandola desde los muelles. Las empresas que reciben materias primas importadas pues están teniendo dificultades para el traslado, para sacar la mercancía de los muelles y llevarla hasta las plantas industriales. El segundo elemento que está ocurriendo es la falta de repuesto. Se daña un equipo y no hay manera de conseguir el repuesto. No hay manera de conseguirlo, es difícil conseguir los dólares. De este tema les quiero comentar algo porque en 7 subastas el gobierno ha dado 174 millones de dólares, que es importante. El tercer elemento negativo para la producción industrial en este momento se refiere a la dificultad que están teniendo algunas plantas para completar el plantel de trabajadores. Es comprensible porque las guarimbas, las protestas, pues están provocando que algunos transportistas no sacan los microbuses a la calle, bloquean algunas vías, entonces los trabajadores no pueden llegar a tiempo a las empresas. Y en algunos casos se trata de procesos industriales que requieren que el plantel, el personal esté completo. Digamos que si usted necesita 20 trabajadores para operar una planta de producción, una sección, si llegan 10, usted no puede arrancar el proceso de producción con 10 trabajadores, tiene que esperar que lleguen 20. Aquí en el canal pasaría lo mismo, pues tenemos 12, 15 trabajadores necesarios para sacar un programa al aire. Si llegan 2 o 3, faltan 5, no se puede hacer. Esto, en el caso del sector industrial, es mucho más grave. Los trabajadores no pueden llegar a tiempo, no llegan completos. Entonces, esto ha provocado que ya venía una reducción en la producción industrial, esto se ha acentuado. Menos mal que el gobierno implementó el nuevo sistema de ICON, están entregando 25, 28, 27 millones de dólares toda la semana, y estos 174 millones de dólares que han entregado estas primeras subastas ha permitido un cierto alivio al sector industrial, pero muy lamentablemente pues no se ha logrado recuperar el aparato productivo del país. Este comentario lo quería hacer, pero ahora sí vamos a ver la agenda del día. Allí tenemos precios de commodities, petróleo, hidroelectricidad, energía alternativa, que hay algunos aspectos interesantes de los cuales no hemos hablado, antes gasolina y la industria alimenticia, concretamente el maíz. Vamos entonces con nuestra primera sección. Estamos entrando en el segundo semestre del año. Normalmente, cuando pasa la primera mitad, los precios en algunos commodities suben. Básicamente lo que tiene que ver con energía. Se requiere mayor cantidad de petróleo, se requiere mayor cantidad de carbón. Del petróleo siempre hablamos en un segmento particular que tenemos, pero en el caso del carbón, del gas, como viene la época del invierno en el hemisferio norte, pues probablemente estos precios tiendan a subir. Pero hay algo importante. El invierno impide que en muchas partes del planeta se puedan cosechar cereales sobre todo. De manera que cuando termina la época de cosecha, los precios tienden a subir. Nosotros pues pagamos el precio, porque Venezuela importa productos que que consume pero no se pueden cultivar. Esto que consumimos y no se cultiva tenemos que importarlo. Ya se está viendo una tendencia al aumento. Vamos a ver la lista mensual. En esta lista van a ver cómo ya hay una cierta tendencia a que algunos precios suban. En el caso, por ejemplo, del aceite de girasol, todos los aceites van a subir de precio hacia final del año. Nosotros importamos aceite. Casi todo el aceite que consumimos en algunos aspectos es importado, porque las cosechas nuestras todavía no han logrado abastecer totalmente el consumo. Hemos estado trayendo aceite de Brasil. En el caso particular del aceite, quisiera hacer el comentario de que estamos importando aceite de palma. Nosotros no estamos acostumbrados
nuestras mujeres, nuestros cocineros, no están acostumbrados a trabajar con aceite de palma. El aceite de palma tiene una característica muy particular, es un aceite muy viscoso. Y no, el paladar del venezolano, la costumbre del venezolano no es trabajar con aceite de palma. Nosotros estamos acostumbrados al aceite de girasol, aceite de ajonjolí, aceite de soya, pero no estamos acostumbrados a aceite de palma y hemos traído, sobre todo en la región oriental, hemos importado aceite de palma. Algunos compradores pues ya se han quejado de que no les gusta el aceite de palma. Allí estamos viendo también, es importante para nosotros el precio de la urea, que afortunadamente bajó, es el fertilizante para los cultivos. Nosotros necesitamos importar, no deberíamos importar ningún fertilizante porque tenemos suficiente producción en el país, deberíamos tenerla, pero sin embargo todavía estamos importando. De manera que viene el segundo semestre del año y vamos a ver paulatinamente cómo algunos precios van a estar subiendo. Tenemos tiempo de ver la lista semanal rápidamente, vamos a ver si la ponemos. En la lista semanal allí tenemos el aluminio, bajó un poco. Esto pues no es mucho todavía, nosotros no estamos exportando aluminio mucho. El oro se ha mantenido también y en el segmento siguiente sí vamos a ver algunas variaciones en lo que respecta al precio del petróleo. Vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida retornamos a Bitácora Industrial. Bien, continuamos en Bitácora Industrial. Tenemos un segmento siempre fijo, especial de petróleo, por la importancia, por supuesto, que tiene este elemento en la economía venezolana. Están pasando cosas interesantes pero al mismo tiempo lamentables. Lo primero, ustedes saben que la OPEP aprobó un acuerdo de recorte de 1.700.000 barriles. Esto, lamentablemente, no está produciendo el efecto que se pensó. Es decir, recortamos el suministro, el arrime a los mercados internacionales y el precio se va a disparar, va a subir. No, es al revés. Este mes de junio, que acaba de terminar, según el informe de la OPEP, el cartel aumentó 320.000 barriles la producción y la exportación. Debería ser lo contrario, pero está pasando que la OPEP está aumentando. ¿Quiénes están aumentando en la OPEP? Está aumentando Irán, está aumentando Libia, pero además está aumentando Estados Unidos, Canadá, Brasil, Nigeria y Colombia. Estos países que están aumentando, sobre todo Estados Unidos, están provocando entonces que en lugar de subir los precios del petróleo, estén bajando. Ustedes dirán, bueno, va a llegar un momento en el cual se va a estabilizar el precio. No, no va a ocurrir eso, va a seguir bajando. Y va a seguir bajando porque si la misma OPEP, que estaría obligada a reducir la producción, lo que está haciendo es aumentándola hasta en 320.000 barriles, pues hay otros países que no son de la OPEP, como dije, Canadá, Brasil, Estados Unidos, están subiendo, Colombia, pues va a llegar un momento en que el precio va definitivamente a bajar drásticamente. En febrero del año pasado, entre enero y febrero del año pasado, el barril de petróleo de la cesta venezolana estuvo en 23, 24 dólares. Según algunos expertos, el costo de producción de un barril en Venezuela, de la faja petrolífera, que tiene que ser alivianado con crudos livianos, con crudos importados, pues eso va a provocar que el crudo venezolano pudiera estar rozando el costo de producción en los crudos extrapesados. Esto es un problema que tenemos que enfrentar y que tiene que manejar la OPEP. Ahora, algunos analistas están diciendo que ya la OPEP debería estar convocando una asamblea extraordinaria, pero no lo está haciendo. Ni siquiera se ha comentado eso. Y yo les hablé en semanas anteriores de que Rusia pudiera estar viendo esto
con mala cara, por lo menos en principio. Porque si usted me pide a mí que yo recorte 300.000 barriles, pero usted aumenta y exporta más, pues yo le diré, mira, pero entonces ¿cuál es el negocio? ¿Qué hago yo reduciendo mi producción mientras tú la aumentas? Y además tú fuiste el que me pediste que yo redujera. Entonces, el ministro de Petróleo de Rusia, Alexander Novak, dijo este miércoles que Rusia está viendo con incomodidad, ya usó la palabra incomodidad, que se le pida un recorte de su producción mientras la OPEP está aumentándolo. Y no es cualquier cosa que Rusia pierda la paciencia y definitivamente diga, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a producir lo que se me ocurra y voy a ver tú cómo haces para que los precios suban. Esta semana la Reserva Norteamericana redujo 1.7 millones en crudo y cerca de 1 millón de barriles en gasolina. Eso provocó un saltico en los precios. Pero un saltico que dura unas horas o un día y al día siguiente entonces vuelven a bajar los precios y van a seguir bajando. Vamos a ver los precios, vamos a la primera tabla para que ustedes vean cómo los precios, por un lado, suben unos céntimos, ahí ven un saltico pequeñito, suben unos céntimos, pero bajan más. Es decir, cuando suben unos centavos, y cuando bajan dólares. Entonces así no hay manera de que eso se pueda estabilizar. El mercado petrolero internacional está ahorita muy desajustado. Hay un experto venezolano que dice que a menos que la OPEP tome una decisión, ni el West Texas, ni el Brent, ni el barril de la OPEP, vamos a ver la tabla donde está el barril de la OPEP, para que ustedes vean cómo pues sigue esto. Allí tenemos, allí pueden vean la irregularidad en la línea azul. Sube, baja, sube, vuelve a bajar. Esto es la mejor demostración de que la estrategia de la OPEP no está funcionando para su barril, que lo pueden ver allí, como sube, baja, sube, baja. Fíjense dónde está el pico y dónde está ahorita. Comparen el pico superior con el piso inferior. No baja, no se estabiliza el barril de la OPEP, no se estabiliza el Brent ni el West Texas y no se estabiliza el crudo venezolano. Afortunadamente esta semana se ha mantenido todavía en torno a los $40, que es el mínimo para el presupuesto. Pero vamos a ver qué va a pasar la semana que viene. Yo les hablé de Cindy hace 2 semanas. Cindy fue una tormenta del Golfo de México que provocó una cierta recuperación. Pero nosotros no podemos estar dependiendo de tormentas atmosféricas para estabilizar los precios. Esto es absurdo. La OPEP tiene que tener un mecanismo. Ahora, más adelante en el programa vamos a hablar de la gasolina, porque es que aquí está pasando otra cosa, que es que no está indexado el precio de la gasolina. En otros países sí, la gasolina. Cada vez que varía el precio del barril de la OPEP, la gasolina debería variar, hacia arriba o hacia abajo. En la mayoría de los países funciona así, en el nuestro no. En el nuestro no. Y en el caso de las tormentas o de las condiciones climáticas en el planeta, pues nosotros no podemos seguir teniendo un barril de petróleo que dependa de que llueva o que el viento sople más fuerte, etcétera, etcétera. Todas las variaciones, los meteoros de la atmósfera. Nosotros tenemos que tener una política, y esto lo rige la OPEP. Venezuela es parte de la OPEP. Déjenme recordarles que en algunas oportunidades hemos estado pensando la posibilidad de irnos de la OPEP, porque nos arrastra, la OPEP nos arrastra y a veces nos arrastra hacia arriba, está bien, pero a veces nos arrastra hacia abajo. Y en este momento da la impresión de que eso es lo que está pasando. La OPEP baja su precio y Venezuela se baja. Ahorita, repito, esta semana estamos alrededor de 40, pero si este panorama no cambia, la semana que viene el barril de petróleo venezolano pudiera estar otra vez debajo de 40. Ahorita Estados Unidos está aumentando su producción alrededor de 100.000 barriles, pero apareció Brasil ahora con 85.000 barriles. Allí están viendo el precio del barril venezolano, que hoy debe cambiar.
pero Brasil subió, Colombia subió, Nigeria subió, Libia, Irak, Irán. Y ahora para remate hay un conflicto religioso, político, comercial en el Medio Oriente que pudiera, bueno, uno no tiene que alegrarse de los problemas de los demás, pero si llegase a producirse un conflicto en el Golfo Pérsico por el enfrentamiento religioso, comercial, como lo quieran ver, entre Qatar y Arabia Saudita, pues el precio pudiera dispararse. Ahora, nosotros no podemos tampoco estar deseando que haya conflicto en el Medio Oriente para que los precios suban. Está bien, ocurre el conflicto, los precios pueden subir, pero no que uno lo desee. Los mercados internacionales de petróleo tienen que llegar a una estabilización por la vía del recorte de producción. Ahora, se recortó la producción de la OPEP y sin embargo los precios no subieron. Y tal como está el panorama mundial en este momento, ahorita estoy viéndolo en el monitor, en el laptop, un ligero repunte. Vamos a ver, ojalá se mantenga, un ligero repunte de algunos centavos, 15 centavos de dólar. Pero nosotros tenemos que tratar, y Venezuela seguramente va a tomar iniciativa esta semana, primero de convocar una conferencia de la OPEP. Ya esto no se puede resolver por vía de que llueva o truene o relampaguee. Aquí tiene que haber una conferencia de la OPEP. Venezuela seguramente lo va a plantear la próxima semana para lograr una cierta estabilidad en el mercado petrolero, del cual dependemos en más del 95% de nuestro ingreso de divisa. Vamos a una nueva pausa comercial y enseguida retornamos a Bitácora Industrial. Bien, continuamos en Bitácora Industrial. Vamos a hablar de electricidad y concretamente de hidroelectricidad en principio. El tema petrolero está ligado con el tema de la hidroelectricidad. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el potencial energético del río Caroní. Pocos países en el mundo, muy pocos, tienen la posibilidad de contar con un río como el Caroní que pueda dar 18, 20, 25 mil megavatios. En este momento, solamente el Bajo Caroní, es decir, Guri, Tocoma, Caroa, Chimacagua, pueden generar hasta 17 mil megavatios. Mucha gente conoce lo que es hidroelectricidad, lo que significa una central hidroeléctrica, pero no establece la relación entre esa electricidad que se genera con el potencial hidráulico y el costo en petróleo que tendría producir esa misma electricidad. En el caso actual, en el caso de Venezuela y en el caso de Guayana, la energía eléctrica que genera el Bajo Caroní, en estos 100 kilómetros desde Guri hasta la desembocadura del Orinoco, el Caroní ahorra al país 270.000 barriles diarios de petróleo. Uno lo dice así, tan simple, ¿no? 270.000 barriles diarios de petróleo. Bueno, si producimos 2.100.000 barriles, pues eso es nada. No, es mucho. Porque si nosotros tuviéramos que exportar, que consumir eso dejaría de ingresarle al país 4.000 millones de dólares anuales. Y si todo el potencial del río, de los 17.000 megavatios, fuera generado en plantas termoeléctricas, eso significaría un gasto anual superior a los 6.000 millones de dólares. Por eso es importante la hidroelectricidad. Vamos a ver ahora cómo se genera la hidroelectricidad, qué importancia tiene. Vamos a comenzar a ver unos micros para que ustedes se ilustren y vean exactamente la importancia, la gran importancia que tiene para Venezuela la hidroelectricidad. Vamos a hablar de Guri entonces. El río Caroní nace de la unión de los ríos Yuruaní y Cuquenán, cerca del macizo Roraima y la población de Santa Elena de Guairén en la Gran Sabana, en la frontera sureste de Venezuela. Tiene una longitud aproximada de 640 kilómetros hasta su confluencia con el río Orinoco en Ciudad Guayana.
potencial total del Bajo y Alto Caroní ha sido estimado en unos 26 millones de kilovatios aproximadamente, energía equivalente a 750.000 barriles de petróleo por día. La cuenca del río Caroní es parte de la formación Roraima y cubre una superficie de 95.000 kilómetros cuadrados. La región de Guayana se extiende por más de 450.000 kilómetros cuadrados y comprende el estado Bolívar y los territorios federales Amazonas y Delta Amacuro. La impresionante geografía de esta región, formada hace millones de años, ofrece una interminable serie de paisajes de extraordinaria belleza. Bien, ahí estamos viendo entonces el gran potencial del río que permitió la construcción de la represa de Guri, una primera etapa que se hizo hace muchos años en la era democrática, pero luego hubo la necesidad de entonces ampliar Guri para aprovechar el potencial. Allí hablamos de 27.000 megavatios y 700.000 barriles de petróleo equivalente. Por supuesto, eso significa cuando se aproveche totalmente el río, repito, Guri, Tocoma, Caruachi y Macagua, pero arriba también, en el Alto Caroní, hay proyectos para explotación hidroeléctrica en Aripichí, por ejemplo, un sitio que está mucho más arriba, cerca de Canaima. Estos son sitios para el futuro. Pero vamos a ver entonces la ampliación de Guri, cómo se hizo para pasar de la primera etapa a la etapa segunda y luego a la etapa final. Vamos a ver el próximo micro. El proyecto para la etapa final de Guri incluyó lo siguiente: el muro de contención del embalse existente, que se realzó de 110 a 165 metros de altura. La extensión de la presa de 800 metros hacia la margen izquierda para la segunda casa de máquinas. Las pilas, los muros y las compuertas se realzaron 50 metros por encima de su posición inicial. Dos presas homogéneas de tierra y roca, en las márgenes derecha e izquierda, de 4 kilómetros y 2 kilómetros respectivamente, y altura máxima de 100 metros para cerrar la topografía del sitio. La casa de máquinas número 2, con 360 metros de longitud, para ubicar 10 turbogeneradores con capacidad de 700.000 kilovatios cada uno. El embalse producido por los diques abarca ahora una superficie de 4.250 kilómetros cuadrados, siendo el séptimo lago artificial más grande del mundo. El 28 de febrero de 1978 se otorgó el contrato principal para la construcción de la etapa final de Guri. Para la ejecución de este proyecto fueron requeridos 56 contratos nacionales e internacionales, incluyendo consorcios y contratistas de 9 países. Bien, allí estuvimos viendo entonces ese gran esfuerzo que hizo el país para ampliar Guri. Guri es un hito en la historia industrial del país. Pocos países tienen la posibilidad de contar con un río y de una central que llegó a ser la segunda en el mundo después de Itaipú. Ahora no, porque ahora están los chinos, hicieron en el río Yangtze, la represa de las Tres Gargantas, que tiene muy superior. Pero tuvimos entonces la posibilidad de tener Guri, que se amplió, se hizo el contrato, se le envió el contrato a Brasben, se le dio el contrato a varios consorcios venezolanos y se terminó Guri. Vamos a ver ya entonces Guri listo. El eficiente aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, que se calcula en más de 26 millones de kilovatios,
sustituirá en gran parte la energía termoeléctrica derivada de los hidrocarburos que ahora se queman inútilmente para producir electricidad, ahorrándole al país aproximadamente 168 millones de barriles de petróleo por año. La energía hidroeléctrica, energía limpia, renovable, abundante, económica, fácil de transportar, es de vital importancia para el desarrollo continuo de la industria pesada con sus proyectos de expansión en la región de Guayana y el resto del país. Bien, para cerrar este segmento, son 270.000 barriles diarios de petróleo que está ahorrando en este momento. No estamos hablando del potencial de los 17.000 megavatios, 27.000, no, estamos hablando de lo que estamos generando en este momento, hoy. El aporte está entre 8.500 y 9.000 megavatios. Eso significa 270.000 barriles diarios que ahorra ese río que la bendición y la naturaleza nos regaló. Vamos a un nuevo corte comercial y luego retornamos para continuar en Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, nosotros tenemos el Caroní, un regalo de la naturaleza, un regalo de Dios, y tenemos petróleo. Pero, ¿cómo hacen aquellos países en el planeta que no tienen petróleo y tampoco tienen río, como el Caroní, no tienen potencial hidráulico? ¿Qué hacen esos países para tener electricidad? No estamos hablando de naciones africanas, todavía en etapa de subdesarrollo. Estamos hablando de naciones que tienen un cierto nivel de desarrollo técnico, dominan cierta tecnología y pueden producir electricidad. Es lo que se llama la energía alternativa. Son países, repito, que no tienen petróleo, pero tampoco cuentan con un río como el Caroní. Vamos a ver entonces las diversas formas de generar electricidad. Y vamos a comenzar con la energía solar. Vamos a ver un micro. Capacidad instalada de 2.5 megawatts de energía, generados a través de 8.436 módulos fotovoltaicos de tipo policristalino. La planta, ubicada en el municipio de Moncagua en una extensión de 46.000 metros cuadrados, cuenta además con una estación de monitoreo climático que le permite analizar y confirmar su correcto funcionamiento. Asimismo, permitirá reducir la emisión de 2.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Debido a su ubicación geográfica y a los factores climáticos, Moncagua presenta las condiciones apropiadas para una buena irradiación, que es la cantidad de energía solar que recibe a un área determinada durante cierto periodo de tiempo. Los paneles fotovoltaicos de AES Moncagua están instalados en una estructura fija y están orientados hacia el sur con una inclinación de 10 grados respecto al plano horizontal, agrupados de este a oeste. Con esto se logra la máxima eficiencia en la captación de la energía solar. La luz del sol es recibida en las celdas fotovoltaicas, en donde interactúa la radiación solar y el material semiconductor de cada celda, que transforma la energía solar en electricidad en forma de corriente continua. Estas celdas se agrupan en paneles y se sitúan en hileras conectadas entre ellas para generar la mayor cantidad de energía. La electricidad viaja por cables hacia una caja que recoge la energía captada por los paneles de cada hilera. Toda esa energía, en forma de corriente continua, es llevada hacia un inversor que la convierte en corriente alterna de bajo voltaje. Una vez hecho esto, la energía es enviada hacia un transformador que aumenta su voltaje y luego es inyectada a la red de distribución. Eso es El Salvador. Este es uno de los centros de generación con energía solar, de electricidad con energía solar, de los más grandes del mundo. Hay países que ya tienen, por ejemplo, el 8%, el 10% de su consumo eléctrico generado por energía solar. En este caso, El Salvador tiene eso que vieron, es el más grande del continente americano. Está en El Salvador. Pero además se puede generar electricidad con el viento, la energía eólica
son estos grandes ventiladores, algunos de los cuales tienen aspas de 9 metros de longitud cada aspa. Y son capaces de generar 5 o 6 megavatios. Hay algunos que pueden generar un poco más. Vamos a ver un micro sobre la energía eléctrica generada por el viento del planeta. Viento. Es libertad. Renovación. Pureza. Es energía. Energía eólica. Una fuente de electricidad limpia, inagotable, universal. El viento que recorre la superficie del planeta contiene más de 15 veces la energía que consume el mundo entero. Una fuente natural que respeta el medio ambiente y potencia el desarrollo económico y la autonomía energética. Energía eólica está ahí para todos. Y solo con aprovechar una pequeña parte de su potencial, haremos posible un futuro mejor. Un futuro en el que el desarrollo no esté determinado por la disponibilidad de combustibles fósiles. En el que medio ambiente y progreso sean compatibles. Un futuro diferente que en algunos lugares empieza a ser realidad. Bien, esto que estuvimos viendo sobre energía eólica es en España. Y elegimos España porque ese país ya el 28% de la energía eléctrica que consume es de origen eólico. España tiene zonas en el norte, sobre todo Asturias, el norte de Galicia y la zona de Pamplona, que tiene viento fuerte todo el año. Para mover estos generadores eólicos pues se necesita una cierta fuerza del viento. Pero imagínense Venezuela, Paraguaná, por ejemplo, que es la zona que ya hay estudios sobre, pero no hemos hecho nada de eso. Estamos siempre pendientes de que tenemos el Caroní, un río bendito, y entonces pues eso es suficiente. Pero hay una energía eléctrica generada también por una fuente alternativa, renovable, que muy poca gente conoce. Estamos hablando de la energía mareomotriz. Ojo, no se confunda la mareomotriz con la energía de las olas. La mareomotriz es de las corrientes marinas. Vamos a ver un micro al respecto. La energía mareomotriz utiliza de manera eficaz las corrientes de agua que se generan en el mar debido a los movimientos lunares, es decir, de la luna. Las corrientes de marea actúan como si hubiera una turbina eólica submarina. Es decir, cuando el agua se mueve, empuja las hélices. Las hélices generan energía, transferimos esa energía a tierra firme y se vierte a la red eléctrica nacional. La totalidad del proyecto Mayen genera 398 megavatios. Para que nos hagamos una idea, sería suficiente para abastecer entre 250 y 300.000 hogares. El proyecto Mayen contará con 261 turbinas ubicadas en un espacio reducido del fondo marino, unos 3,5 kilómetros cuadrados de fondo, y a una distancia de la costa de tan solo 2 kilómetros. La energía mareomotriz. También está la energía generada por las olas, que es otro tipo de energía, y también está la posibilidad de generar electricidad con las corrientes submarinas, que tienen mucha fuerza. Todos los que hemos hecho buceo y nadado, pues tenemos la posibilidad eso que ustedes están viendo, esos ventiladores colocados en el fondo submarino, pueden también generar electricidad. Ahora, yo les hago este comentario. Hemos traído estos segmentos porque resulta que nosotros deberíamos tener a Guri como una reserva. Esto es que Guri no genere, el sistema Guri me refiero, hablo de todo el Bajo Caroní, que no genere más del 40% de la energía y que podamos, en lugar de quemar electricidad, de quemar petróleo, tener otra fuente alternativa de energía. Por eso le hemos presentado este segmento sobre la energía solar, la eólica y la mareomotriz. Vamos a un corte comercial
y enseguida retornamos nuevamente a Bitácora Industrial. Bien, continuamos en Bitácora Industrial. En este segmento de combustible vamos a hablar de gasolina, ¿no? Lo primero que hay que apuntar es que ha habido una reducción en el parque automotor venezolano. Esto es comprensible, muchas personas se les accidenta el vehículo, no lo pueden reparar por razones económicas o técnicas, no consiguen los repuestos, y esto son carros con una obsolescencia pues ya más o menos avanzada, y estos son carritos viejos, para decirlo en lenguaje coloquial, y entonces resulta que esta reducción, obviamente, del parque automotor de mayor edad, que es el que más consume gasolina, ha provocado entonces una reducción en el parque automotor y consecuencialmente una reducción en el consumo de gasolina. Sin embargo, Venezuela está importando gasolina. Es algo que mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Estamos importando gasolina teniendo 4 refinerías, las 2 de Paraguaná, El Palito y Puerto La Cruz, y el país está consumiendo menos gasolina. Bueno, aquí vamos entonces a analizar algunos de los aspectos que están influyendo. En primer lugar, la refinería El Palito tuvo problemas técnicos el año pasado y no está trabajando. La refinería de Paraguaná, el complejo refrigerador de Paraguaná, que está constituido por Punta Cardón y Amuay, está trabajando, según fuentes sindicales, al 40%. Igual pasa con la refinería de Puerto La Cruz. En otras palabras, los venezolanos consumen menos gasolina, pero las refinerías están produciendo también menos. El año pasado llegamos a traer buques hasta con 120.000, 140.000 barriles de gasolina diario. Esto, pues, ustedes dirán, cuesta, claro, un barril de gasolina que cuesta 60, 70 dólares, pues traducido al cambio son más o menos 160.000, 189.000 bolívares, pero al precio que vendemos la gasolina, que subió en febrero del año pasado, gracias a Dios, todavía sigue dando pérdida. En algunos otros países, el precio de la gasolina está indexado al petróleo. Es decir, si el barril de petróleo sube, la gasolina sube. Y si el petróleo baja, la gasolina baja. Pero en Venezuela no, en Venezuela el precio es fijo. Y esto le provoca a PDVSA una pérdida anual que es muy importante. Hay quienes la estiman en 6.000, 8.000, 9.000 millones de dólares anuales. Ahora, nosotros en el momento actual hemos bajado, pero una barbaridad, el consumo de combustible en el país. En el año 2014 fueron 663.000 barriles diarios. En el 2015 fueron 594.000 y ahorita estamos en 420.000. Con ese descenso de consumo de combustible, nosotros no tendríamos que estar importando gasolina. Y estamos importando gasolina y estamos importando crudos livianos. Como tenemos problemas de recorte de divisas, ¿cuánto está gastando el país en importar gasolina? Uno justifica que se importen alimentos, está bien. Pero que siendo un país petrolero tengamos que estar importando gasolina cuando el consumo bajó del año 2014 de 663.000 barriles a 480.000 en la actualidad, pues esto no tiene ninguna justificación. Y algunos dirán, bueno, habrá que en algún momento corregir el precio de la gasolina. Habrá que corregir el precio de la gasolina porque obviamente pues con el precio actual las pérdidas siguen siendo muy elevadas. El barril de petróleo provocó en Estados Unidos un descenso. En Estados Unidos ahorita están comprando gasolina a 50 centavos de dólar el litro. En algunos países, Chile, Argentina, Brasil,
el litro cuesta $1. En esos países no se justifica la gasolina $1 el litro, pero en Estados Unidos está a 50 centavos. No vamos a hablar de Cuba, que recibe petróleo venezolano y tiene la gasolina más cara del Caribe, a 1.20. Venezuela lo tiene regalado. Nosotros teníamos el precio, o sea, no, el precio viejo de la gasolina antes del aumento de febrero no pagaba ni siquiera el costo de la cisterna que lleva la gasolina del depósito a la estación de servicio. Y todavía en este momento, estamos hablando de una gasolina de $1, 6 bolívares, $1 la de 91 y 6 bolívares en la 95. Aún ahorita, el precio que pagamos por la gasolina escasamente cubre el costo de distribución y transporte. Y esto, obviamente, pues va a tener que tener una solución. O sea, el PDVSA y el gobierno van a tener que buscar una solución porque realmente, pues, no hay ninguna razón para que se subsidie la gasolina en el momento actual. Ahora, vamos a hablar de un tema que es muy importante. Este tema lo vamos a tocar tangencialmente ahorita, breve, pero la semana que viene les prometo un especial del tema que vamos a tocar ahora. Vamos a hablar de alimentación. Les quiero tocar este tema porque para los venezolanos el maíz es vital en la dieta. El cereal que más se consume en Venezuela es maíz. Estamos hablando de 4 millones y pico, 4.200.000, 4.300.000 toneladas anuales. Maíz blanco y maíz amarillo. Ahora, cuando se habla de maíz, 700.000 hectáreas que íbamos a sembrar este año y no se pudieron sembrar. Por eso quiero anunciarles el programa de la semana que viene, porque vamos a hablar en detenimiento de por qué los venezolanos no estamos produciendo el maíz que consumimos. Estamos hablando de las arepas, 1.200.000 toneladas de maíz blanco, pero estamos hablando también del maíz para alimento concentrado para animales. Es decir, cuando se habla de maíz también se habla de pollo, también se habla de carne, también se habla de cerdo, que se alimentan con concentrados hechos con maíz. El gobierno dijo, bueno, ahora, el ministro Sotelo acaba de anunciar que hay semillas suficientes para sembrar 700.000 hectáreas, pero lamentablemente, otra vez lamentablemente, las semillas no llegaron a tiempo. Esas semillas tenían que estar en manos de los productores, de los cultivadores, en abril o principios de mayo, no a finales de junio, principios de julio, porque ya está lloviendo. Y en Venezuela, cuando llueve, las lluvias son fuertes y en plena estación lluviosa ya es muy difícil poder sembrar. En el caso del maíz también hay que hablar de las importaciones. ¿Cuánto nos está costando importar 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de toneladas de maíz? La producción del año pasado escasamente fueron 400.000 toneladas y consumimos 1 millón y pico. Por eso creo que pues vamos entonces a anunciarles para el próximo viernes un especial del tema del maíz. Bien, hemos llegado al final de la bitácora de este viernes. Les agradezco mucho su sintonía, su atención, sobre todo los saludos de muchos televidentes que nos han felicitado por el programa. Pasen el fin de semana, disfrútenlo bien y nos vemos entonces el próximo viernes en Bitácora Industrial.